El día en que conocí al diablo, le expliqué que mi abuela seguramente habría de tener un lugar junto a él en el infierno. La conocía bien, pues en parte me había criado y sabía que era una mujer insólita, mezcla perfecta entre dulzura y horror. En su sonrisa cortada por la seca erosión del tiempo se perfilaba la sombra sádica de uno de esos grandes secretos que se esconden en los sótanos del inconsciente familiar compartido. El recuerdo de su pérfida sonrisa me rondaba como un fantasma, mientras observaba el centenar de conocidos, parientes y algunas señoronas cotillas que habían llegado a la iglesia. La retórica del cura apenas lograba sacarme de mi ensimismamiento. Estaba perdida en mis pensamientos, en la culpa y en el enfado que me provocaba la escena que se desarrollaba frente a mí. El aroma del barniz de los bancos de la iglesia se entremezclaba con el sudor y el incienso. Un almizcle denso que parecía cortarse con las miradas de desdén de algunos de mis familiares. Solo mi madre lloró en el funeral. Había caras compungidas, ojos húmedos y gestos de dolor, pero eran todos ellos rostros secos de bocas mudas. El eco helado del desesperado sollozo monocorde de mi madre erizaba el vello de mis antebrazos y me aturdía la cabeza, que yo trataba de mantener fría en un intento de conservar la prudencia y no hablar de más. Mi madre, la aislada víctima de una oscuridad natural disfrazada de cotidianidad, era la figura central de un acto de una teatralidad ridícula. Pero no eran todas las actitudes hacia mi madre desdeñosas. También había miradas de compasión e incluso de cariño y ternura. Estas, a pesar de su naturaleza, eran las que me resultaban más repugnantes y molestas. Las miradas de compasión son la prueba de que alguien sabe más de lo que debería, pero decide mantenerse en un silencio cómplice. Yo me mantuve a distancia, cerca del portón de la iglesia. El cura recitaba frases que, estaba segura, dedicaba a todas las viejas que morían en el pueblo. Total, todas las mujeres son iguales a partir de cierta edad, adorables seres asexuados de ternura y candidez. Celebré el hace tiempo deseado funeral y juzgué a la abnegada plañidera que, si fuese por mí, me hubiese dado el gusto de callar a la fuerza. Me imaginé los juicios y críticas sobre mi madre. Me imaginé a mis tías riéndose de ella, tachándola de ridícula. Mientras tanto, las chicas de mi cuadrilla permanecían de pie a mi lado. Entonces éramos unas crías, con esa ingenuidad de quien cree que ha llegado a la adultez y todavía le queda bastante trecho por delante. Compartían un silencio ingenuo y alegre que a veces se llegaba a interrumpir por el rumor de un comentario o una risita cómplice. Hablaban de cosas normales suyas, ajenas a las retorcidas dinámicas de mi familia, sin saber mucho sobre mi vida o pensamientos. He sido una amiga reservada, supongo que egoísta, pero decidieron acudir al aburrido acto, quién sabe por qué. Las imaginé sintiendo una compasión amable y honesta que envidié por su sencilla naturaleza. Todas me dieron el pésame con una tristeza real. Seguramente se debió al recuerdo de sus propios familiares, queridos y enterrados, emociones que no se ajustaban a aquello que ardía en mi interior. Sus gestos de cariño me resultaron tan inocentes como innecesarios. Por supuesto, no sabían que hubiese preferido celebrar la muerte de mi abuela, pues era un motivo de alegría que finalmente una mujer encontrase el lugar que sin duda le correspondía, si fuese con casi 90 años de retraso. No dije nada de esto. Cerré el pico y asentí con fingida tristeza, apretando los ojos a ver si con la fricción me salía alguna lágrima, mientras ellas me abrazaban y me ofrecían palabras de consuelo. Esa tarde de septiembre fue la segunda vez que vi al diablo. Apareció en medio de la misa, sin previo aviso, como si se hubiese hecho carne allí mismo, de la nada, en un instante, ante todos los presentes. Pero no vi a nadie sorprenderse o señalar al insólito parroquiano. Llevaba su disfraz de seductor casposo, que había quedado obsoleto décadas atrás, pero por supuesto me abstuve de decirle nada. Permanecía el cuarentón con aires de Clark Gable, sentado en uno de los bancos del lateral de la iglesia, con su hortera traje de terciopelo y seda, como para que uno no tenga duda de su inverosímil presencia.
Sus ojos estaban fijos en mí y su sonrisa aladina de viejo zorro dejaba entrever un incisivo con forma de punta de lanza. Al lado y lado del demonio, 2 mujeres entradas en años se abanicaban los calores con fervor. Agitaban sus improvisados abanicos, con las mejillas sonrosadas e inexplicables sudores, pues dentro del templo corría una cadavérica corriente fría. Una de ellas, a la cual no recordaba haber visto antes, estaba usando a modo abanico una pequeña Biblia de tapas negras y lomo dorado. El libro parecía exhalar un humillo denso que se deshacía entre los dedos de la señora. La otra se abanicaba con un papel doblado. Imposible saber su contenido desde la distancia a la que me encontraba. Era una amiga de la infancia de mi abuela, pero no creí que tuviese pensado leer nada en el funeral. Apenas se habían visto desde que tengo uso de razón y de mi abuela solo había escuchado hablar peste sobre ella, tras las escasas ocasiones en que se habían cruzado por el pueblo. El diablo me guiñó un ojo y contuve mi gesto de asco. Sabía que tendría que reunirme con él y darle lo pactado, pero no esperaba que fuese tan rápido en cobrar sus deudas. Sarna con gusto no pica, me dije, mientras le hacía un gesto sacudiendo la cabeza en dirección a la salida de la iglesia, como para indicarle que se encontrara conmigo en el patio exterior. Me contestó con un gesto que me pilló desprevenida. Cruzó la pierna y alzó las manos, insinuando que no había razón de salir afuera. En ese momento me estremecí. Había algo aún más desagradable que su estudiada apariencia de elegancia pueril. Se miró entonces la mano derecha y le imité sin pensar, por puro instinto. La palma de mi mano estaba más blanca aún que de costumbre. Una palidez enfermiza y gris. Al principio no vi ningún cambio, pero enseguida comencé a notar lo repulsivo de sus líneas y cortes, que se deformaban en un baile desagradable de piel verduzca. Me asusté y creo que grité, pero nadie se sobresaltó ni pareció percatarse. Eché un vistazo a mis amigas y estaban a lo suyo, tan tranquilas. Observé entonces a mis familiares, que seguían en su coreografía de miradas desdeñosas, tiernas y ofensivas. Mis gritos tampoco alteraron el discurso del cura, que continuó imperturbable con su premeditado mantra de mentiras y fórmulas repetidas hasta la saciedad. Escuché entonces la risa del diablo, divertido ante el dantesco paisaje que había orquestado. De fondo, el sollozo desesperado de mi madre sonaba desde el interior culposo de mi cráneo como 1000 cuchilladas. Esa fue la segunda ocasión en que lo vi, y algún día sé que llegará la tercera y última, en la que tenga que pagar el precio pactado. Pienso en ello, sonriente, con salsa de fondo, mientras afilo el viejo cuchillo que todavía uso para cocinar. Por ironías del destino, es el mismo cuchillo de la abuela. Aquel que usaba para amenazar a la niña hasta que se meaba de miedo sobre la fría cerámica de la cocina. Nunca ha llevado mi madre mangas cortas o faldas por encima de la rodilla, pero no ha hecho falta tampoco para ver sus cicatrices. Rebano el cuello a la gallina y un chorro de sangre me salpica. Ahora soy yo quien cocina en esta casa. Mi madre es a mí a quien obedece ahora, y mira con el mismo horror en sus ojos de niña que no pudo o no supo crecer. No fui consciente de que muerto el perro, la rabia sigue viviendo en nosotras y en esta casa maldita. Pero tampoco me arrepiento. Dejé de temer a la abuela y a la vida el día en que sus ojos lechosos se apagaron. Y estoy segura de que algún día me volveré a encontrar con ella. No sé si seguirá degollada entonces o se habrá transformado su cuerpo en una enorme cabra negra, como sucede en las fantasías de los cuentos de terror. Pase lo que pase, de una cosa sí estoy segura, es de que el perdón está sobrevalorado.